Bienvenidos al Sur, Taller Literario, mi nombre es Alejandro y hoy voy a hacer un video que me pidieron bastante y la verdad no sabía bien cómo encararlo. Decidí hacerlo de esta manera más conversada, no improvisada, porque sé lo que voy a decir, pero bueno, elegí este modo, espero que se entienda, ser claro, explicarme bien. Y si no, ya saben, tienen los comentarios para reclamos, insultos y todo ese tipo de cosas. Pero hoy vamos a hablar del tiempo en la literatura, de cómo viajar en el tiempo y no me refiero a que vayamos a escribir el guión de Volver al Futuro o La máquina del tiempo de Wells, sino a cómo ir del pasado al presente, quizás hasta el futuro del personaje sin que el lector se pierda, que eso es lo difícil, hacerlo sin que el lector se pierda. Y como ejemplo, vamos a arrancar con un ejemplo práctico, vamos a ir comentándolo, vamos a ir sacando conclusiones. Voy a usar El Resplandor de Stephen King, novela del que ya hice un video con otro tipo de análisis sobre el punto de vista, en ese caso y algunas otras cosas, pero en este caso vamos a encararlo directamente por el lado de cómo maneja el tiempo King en esta novela y más específicamente en el capítulo 5 que se llama La cabina telefónica. Más o menos creo que, aunque no haya leído la novela, todo el mundo tiene cierta idea del argumento, tampoco hace falta saberlo demasiado. Tenemos a Jack, que es un alcohólico que le pagan por vigilar un hotel, que afuera nieva y el hotel está cerrado, no se puede salir, mejor dicho, él está ahí con toda su familia, después, bueno, pasan cosas extrañas. Lo cierto que acá está hablando Jack en una cabina telefónica, de ahí el nombre del capítulo, y va a recordar eventos de su pasado y lo que quiero ver con ustedes acá es cómo hace King para ir del pasado al presente. Pero antes tenemos que tener claro algunos conceptos. Cuando hablamos del presente, hablamos del presente narrativo. Hay gente, he conocido incluso escritores publicados, que teme o que más bien denosta utilizar la palabra ahora o la palabra hoy en un texto escrito en pasado, como está en la mayoría de los textos. Este, por ejemplo, Jack aparcó el Volkswagen en el centro comercial, volvió a pensar, como ven, los verbos están en pasado. Hay literatura escrita en presente, muy poca en futuro, la verdad no conozco ningún ejemplo, algo debe haber porque en literatura se hizo de todo, pero la gran mayoría de la literatura está escrita en pasado, no siempre en la misma conjugación, eso lo vamos a ver. Ahora bien, vamos por partes. No hay que confundir el tiempo narrativo, el tiempo de la diégesis, de la narración, con iba a decir la configuración, con la conjugación verbal. Son dos cosas completamente diferentes. Si bien vamos a servirnos de la gramática igual no se asusten que no va a ser nada complejo, pero vamos a servirnos de la gramática para hacer estos saltos temporales, no hay que confundir eso con los tiempos que manejemos en una novela. Digo en una novela porque en el cuento, bueno, hay cuentos que manejan un par de tiempos, pero generalmente estas cosas se suelen complicar un poco más en la novela. Pero esto también sirve para cuentistas. Por un lado está, cuando nosotros decimos presente, pongamos que tenemos la metamorfosis de Kafka, Gregorio Samsa, esa mañana o esa mañana Gregorio Samsa se levantó y se dio cuenta que era un bicho, un insecto, bueno. Por más que eso esté conjugado en pasado, que los verbos estén conjugados en pasado, eso es el presente narrativo. Esto por favor que quede bien claro, eso es el presente narrativo. Incluso dice aquella mañana, pero podría decir esta mañana, hoy Gregorio Samsa se levantó. Me explico, porque para el lector eso es el presente. De hecho, eso es algo que se llama tiempo base. Siguiendo con el ejemplo de Kafka, cuando dice Gregorio Samsa se despertó una mañana, un buen día, eso, está marcando el tiempo base de la novela, que es ese tiempo que no sabemos, si el autor no lo aclara, no sabemos si es 1912, 1502, el año 2082, eso lo veremos si al novelista se le canta aclararlo. Pero esos acontecimientos están marcando el tiempo base. Después, si Gregorio Samsa se empieza a acordar de su niñez, vamos a hacer un retroceso en el tiempo. O si tenemos un narrador que sabe más que el personaje y nos empieza a contar su futuro, iremos al futuro. Pero esos viajes temporales
esos desvíos, digamos, tenemos el tiempo base, imagínenselo como una línea recta, porque obviamente que el tiempo base va progresando. Es decir, Gregorio Samsa se levanta a la mañana y después lo vemos que pasa durante todo el día cuando él está convertido en ese bicho indefinido, la reacción de la familia, etcétera. Y por supuesto que las horas pasan, pasa el tiempo, pueden pasar años si el autor se le da la gana que así sea. Ese tiempo base es dinámico, progresa como el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora. Estoy grabando este video y están pasando los segundos, los minutos y mi vida se extingue irremediablemente. Bien, ahora en literatura podemos hacer que el personaje recuerde algo, que es lo que más comúnmente se hace, que es un flashback o analepsis, por si queremos decirlo en español. Y en ese caso estamos desviándonos del tiempo base, estamos yendo al pasado del tiempo base y después podemos volver. De hecho es bastante común en la estructura de ciertos cuentos, pongamos un cuento a la Lovecraft que empieza con un protagonista que dice escribo estas líneas antes de que el mundo entre en eclosión y que fuerzas cósmicas, demoníacas, arrasen con todo, necesito dejar este testimonio al mundo. Lo que me sucedió sé que no me lo van a creer, pero bueno, típico comienzo de cuento fantástico. Bien, entonces después tenemos una parte en que el narrador dice, había yo salido de mi clase de química, bueno, está yendo al pasado, nos empieza a contar qué pasó, qué fue lo que lo llevó a esa situación. La mayor parte del cuento es un flashback que nos cuenta todos esos hechos seguramente terribles y horrorosos. Después, lo que suele pasar es que se vuelve al presente, al tiempo base, y el narrador dice algo como, y aquí dejo testimonio, el resto de la humanidad no sabe, pero he liberado fuerzas terribles que pronto, o a veces está también, ya escucho los pasos que vienen a buscarme, bueno. Ahí se vuelve al tiempo base y casi todo el cuento, lo más sustancioso, lo más interesante, fue un flashback. Pero el tiempo base estuvo ahí. También hay novelas, En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, se me ocurre como arquetípica de esto, donde es tanto el viaje entre tiempos que se pierde el tiempo base, pero sigue estando ahí. En este caso, si mal no recuerdo, es el famoso episodio del protagonista que está remoloneando en la cama y huele la magdalena y, en fin, empieza a recordar y así estamos 500.000 páginas. Pero el tiempo base sigue estando ahí. Ahora, si yo después quiero escribir en presente, en variedades del presente o en variedades del pasado, la conjugación verbal es una cosa completamente distinta. Así que por favor no confundamos estas cosas. Yo puedo y conviene que use palabras como ahora, hoy y demás, porque para ese protagonista, para nuestro protagonista y para todos los personajes, eso es hoy, por más que esté hablando del pasado, y es ahora. Incluso si hago un viaje al pasado y estoy un buen rato en ese pasado, el protagonista también va a pensar en términos de hoy y ahora, porque estoy con esa versión pasada del protagonista. ¿Me explico? Espero que esto no se les haga muy complicado, pero seguro si ustedes son lectores, supongo que lo son, o quiero creer que lo son, o que lo quieren ser si siguen este canal y más si quieren escribir, eso lo han leído 1.000.000 de veces. Lo que pasa es que a veces ciertas cuestiones, cuando uno las pone en palabras concretas o las explica, provocan cierto rechazo. Lo mismo pasa con el discurso indirecto libre, que tengo un video ahí que no lo entendió nadie. Obviamente la culpa es mía, si no lo entendió nadie es un defecto mío. Pero son cosas que hemos leído 1.000.000 de veces. Pero por alguna razón, vaya uno a saber qué, provocan rechazo. En este caso creo que es esa confusión, o estoy seguro de que es esa confusión, entre un verbo conjugado en pasado y los tiempos narrativos. O sea, yo cuando escribo en pasado, insisto, Gregorio Samsa se levantó esa mañana convertido en un insecto, se encontró con su hermana, su padre, hizo esto, hizo lo otro. Todo eso es el presente de la narración, por más que esté conjugado en pasado. Bueno, disculpen si me extendí mucho, pero esto necesitamos tenerlo claro. Ahora vamos con el ejemplo de Kim. Capítulo 5 del Resplandor. No va a haber demasiado spoiler acá, recién ese capítulo 5 además. La cabina telefónica. Ya no lo vamos a leer todo, vamos a, bueno, algunas partes las vamos a pasar de largo, vamos a ir explicándolo estructuralmente. Si alguno quiere, pone pausa y lo lee todo, ¿no? Jack aparcó el Volkswagen frente al centro comercial y dijo que el motor se parara. Bueno, acá tenemos a Jack que va a hacer una llamada telefónica, le pregunta al nene por qué no puede escuchar, ir con él, y él le dice que es algo privado. Bueno, por eso no lo hiciste desde casa, le dice el nene, por eso.
Wendy había insistido. ¿Por qué dice había insistido? Este es el pluscuamperfecto, esa variante del pasado que nos permite ir al pasado del pasado. Ejemplo, yo le digo a alguien, ayer me encontré con Pepe. Habíamos quedado en vernos la semana pasada. Lo que estoy haciendo yo es, estoy en el presente, en el hoy, digo, ayer me encontré con Pepe, es decir, voy al pasado, digamos que bajo un escalón hacia el pasado, y después digo, la semana pasada, o sea, voy de ayer a la semana pasada, habíamos quedado, es decir, ya estoy en el pasado, me encontré, pero tengo que bajar un escalón más. Tengo que ir a un pasado más pasado que ese pasado, disculpen el trabalenguas. Entonces, uso el me había encontrado. Perdón, me habíamos quedado. Por supuesto que en el lenguaje oral muchas veces omitimos esas cosas, porque hablamos mal, todos, ustedes, yo, mal entre comillas. Hablamos como podemos, elegimos ahí las palabras como podemos. Pero el lenguaje escrito es otra cosa, requiere otro rigor. Entonces acá, como King, esta novela la está escribiendo en pasado, ahora vamos a ver en qué variedad del pasado, dice, Wendy había insistido en que tuvieran teléfono, porque esto de había insistido en que tuvieran teléfono es anterior a esto que se están narrando en pasado ahora, a este ahora, ojo, a esto que se está narrando ahora, en pasado, en el pretérito perfecto, bueno, ahora vamos a ver eso, era, volvió, hizo en esa conjugación, había insistido, porque eso fue antes. Estamos bajando un escalón en el pasado. Wendy había insistido en que tuvieran teléfono a pesar de lo ajustado de sus recursos. Con un niño pequeño, había dicho especialmente, no podían permitirse carecer de teléfono. De modo que Jack había hecho frente a los 30, $30 de gasto de instalación y a un depósito de $90, y hasta ese momento, no sé, el teléfono había estado mudo. Bueno, esto lo comentamos en un video que hicimos con Marcelo Di Marco, un video en colaboración, que una vez que yo hago la transición, no tengo que estar todo el tiempo había esto, había lo otro. De todos modos, como acá es breve, no me parece mal la elección del traductor, porque es una traducción, por supuesto, de seguir con el pluscuamperfecto. Pero se podría, cuando el flashback es muy largo, uno no va a estar todo el tiempo en pluscuamperfecto. Entonces, una vez que se hace la transición, que yo bajé ese escalón, con el, por ejemplo, yo digo, volvamos a lo que dijimos antes, el martes me encontré con Pepe. Habíamos quedado para vernos la semana pasada. Justo esa semana nos encontramos de casualidad y dijimos, che, ¿por qué en lugar de tener que encontrarnos en la calle no nos vemos para tomar una cerveza en un bar? Ah, sí, me dijo él, qué bueno. Ven, ya está. Ya fui desde ese ayer a esa semana pasada. Ya imagínenselo como bajar los escalones o como una especie de coche que va en reversa. Yo ya con el me había encontrado o habíamos quedado con ese pluscuamperfecto, ya hice la transición. Entonces después puedo seguir hablando en el pasado, que ahora vamos a ver cómo se llama, porque no me acuerdo, me olvidé. Siempre el pasado perfecto, bueno, ahora vamos a ver. El pretérito. Una vez que hice ese salto, ya está. No necesito estar todo el tiempo había con el pluscuamperfecto. Puedo usar el pasado perfecto y el pretérito imperfecto, que ahora vamos a ver la diferencia que hay entre los dos. Vamos a decirlo así, puedo usar el pasado normal. Era, hice, estuve, llamé, sufrí, padecí, fui, gocé, esa conjugación. Había, tenía, bueno, son distintos, pero ahora vamos a ver. De todos modos, acá no me parece tan mala la elección del traductor, porque como es un pequeño, apenas una pequeña explicación, digamos, un flashback muy chico. ¿Puedes traerme uno de fruta, papá? Acá ya volvemos al diálogo, y este diálogo ya nos indica que como es muy pequeña el retroceso que hace King, ya no necesita hacer otra transición, directamente vuelve al diálogo. Mientras Jack salía, Danny abrió la guantera y sacó los 5 ajados mapas de carretera, bueno, fue al mostrador del drugstore, compró la barrita de caramelo, bla, 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 pensaba. Y acá dice la cabeza del niño, se inclinaba con seriedad sobre los mapas, bueno, está contando un poco ambiente,
Y acá dice, refiriéndose a Jack, pensaba que en realidad tendría que haber hecho de su casa la ineludible llamada de agradecimiento a Al. Desde luego no iba a decirle nada que Wendy pudiera objetar. Era su orgullo el que se lo daba. Por entonces casi siempre prestaba oídos a lo que decía su orgullo. Este por entonces en realidad todavía no sabemos qué es ese por entonces. Pero ya nos está poniendo un clima de que qué tiempos aquellos, no piensa el protagonista. Pero esto ignórenlo, no, es una, lo pone así para ir metiéndonos en asuntos, pero ignórenlo. Por entonces casi siempre prestaba oídos a lo que decía su orgullo, porque aparte de su mujer y su hijo, $600 en su cuenta bancaria y un exauto volgado de 1968 era lo único que le quedaba. Lo único que le pertenecía, hasta la cuenta bancaria conjunta. Un año atrás, marca de tiempo, simple, un año atrás, punto. No se está diciendo cuánto va a regresar en el tiempo. Era profesor de inglés. Acá como no necesita el había sido, porque primero que había sido no tendría sentido. Pero por acá directamente dice un año atrás era, porque ese un año atrás ya le permite no hacer ningún cambio verbal. Un año atrás era profesor de inglés en una de las mejores escuelas preparatorias en Nueva Inglaterra. Ya había tenido amigos, aunque no exactamente lo mismo antes de dejar la bebida, algunas diversiones y también colegas que admiraban su soltura en el aula. Y el hecho de que fuera escritor en su vida privada. 6 meses antes las cosas iban bien, ven, otra marca temporal, 6 meses antes las cosas iban bien. Va haciendo, ¿no? Nos va directamente diciendo. De pronto incluso les quedó dinero suficiente al final de cada quincena para hacer unos pequeños ahorros. En la época en que bebía, también nos marca acá algo más general, es decir, antes, esto igual, si no se dan cuenta ustedes es porque hay que tener el contexto de la novela, ¿no? Pero en la novela sabemos que él tenía un problema de alcohol antes de esto que está narrando. En la época en que bebía no le quedaba jamás un centavo, por más que a yo que le ayudara muchas veces. Él y Wendy habían empezado cautelosamente a hablar de una casa y de dar una entrada para dentro de un año, una cosa así, una granja en el campo, que hicieran falta unos 6 meses. Y entonces había tenido un arranque de mal genio. George Hartfield, bueno. El aroma de la esperanza había convertido lo de cuero viejo el despacho de cama, donde todo parecía una cena tomada. Bueno, sí, acá hablando, no lo voy a leer todo. Era real, era su vida, ¿cómo podía haberla jodido? Bueno, acá va directamente está transcribiendo un diálogo del pasado. Acá ya se metió de pleno en el pasado. Está ya narrando. Y acá dice lo que había seguido, pero podría decir lo que siguió a esa entrevista. Acá me parece que es el traductor quizá el que tomó esa decisión, pero acá directamente podrías, como ya está tan metido en el pasado, ese pasado se transformó transitoriamente en el presente, como en una película, cuando en una película hay un flashback y nos metemos en ese flashback, bueno, acá ya estamos metidos en el flashback, podría haber dicho lo que siguió a esa entrevista, no es necesario acá que, pero bueno, cosas de la traducción, bien que acá dice su humor, era una especie de, bla, 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 ha ido a parar, sigue hablando. Una vez de entrar en el bar, el resultado de la votación de la Junta, bueno, nos sigue diciendo todos los problemas que tuvo él en la facultad. Después nos dice, Jack y Al se habían hecho amigos de una completa... Va un poco más atrás incluso, que ellos se hicieron amigos. Sigue hablando, nos cuenta, bla, 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 de cómo bebían y los problemas que tenían con el alcohol. Sigue hablando, sigue en el pasado. Les recomiendo incluso si quieren, lo que les decía antes, poner pausa y ver bien. Y fíjense acá algo interesante que hace. Leo el último párrafo del pasado y vamos a ver cómo vuelve al presente. Después el ruido de metal que se aplastaba al chocar con la bicicleta, una 65, el vuelo de esta, y algo que lo sacudía de abajo mientras los neumáticos lo aplastaban. Está contando un accidente. El Jack patinó de costado con él aún aferrado al volante y de muy lejos Jack se oyó decir, por Dios, Al, le hemos pasado por encima, lo he sentido. En el oído el teléfono seguía sonando. Vamos, Al, contesta, así puedo terminar con esto. Fíjense cómo lo que hace King es usar un objeto, en este caso, o un objeto y un contexto, en este caso la cabina telefónica, para que el lector sepa de inmediato que terminó el flashback y que volvimos al presente. Eso es una técnica muy útil y muy interesante. Se podría decir, voy a decir algo horrible, pero es una especie de plantilla, como las plantillas de Excel, de Word. Ya sé que es horrible hablar de la literatura en esos términos, pero para que me entiendan. Una manera, cuando tengan problemas para para viajar en el tiempo, digan, el lector se va a perder,
algo muy útil y muy interesante, y además que hace muy orgánico los recuerdos, a veces, es utilizar un objeto, dejar bien marcado el contexto del tiempo base, para que después directamente mencionando ese objeto podamos volver sin hacer ninguna otra pirueta verbal o gramatical. Por ejemplo, tengo un personaje, vamos a poner una situación típica de películas, bueno, a veces también lamentablemente de la vida real, alguien que pierde a su esposa y que está mirando un retrato de su esposa. Y entonces estamos narrando en tercera persona y dice fulano miró la foto de, no sé, Pedro miró la foto de Natalia. Se habían conocido, recordó que se habían conocido, recordaba la primera vez que la había visto, fue en una fiesta, bla, bla, bla. Bueno, cuento todo el pasado, cómo se conocieron, puedo estar hojas y hojas. Después cuando quiero volver, puedo poner, cuando quiero volver, puedo poner algo así como, ahora, con el retrato en la mano, Pedro no podía creer que ella ya nunca más volvería a sonreírle. O incluso puedo omitir el ahora, más peligroso, hay que ver, hay que hacerlo bien. Con el retrato en la mano, Pedro sabía que ella ya no volvería a sonreírle. Hay que hacerlo bien. Pero el ahora, ese que algunos rechazan porque confunden la conjugación de los verbos, el aspecto gramatical de los verbos, con el tiempo diegético, el tiempo de la narración, ese ahora te salva la vida, te ordena todo. Voy a hacer una comparación futbolera, ¿vieron cuando dicen este jugador ordenó al equipo? Pusimos al 5 de marca que ordenó al equipo, discúlpenme los que no les gusta el fútbol. Bueno, el ahora es ese jugador que te ordena completamente el equipo. Así como para ir al pasado, puedo hacer algo simple, como decir en aquellos tiempos, o recordó el año en que la conoció, recordó aquella noche, la aquella siempre da una distancia, ¿no? No es lo mismo decir esa noche que aquella noche, puedo decir esa noche también, pero si le quiero dar ese sabor nostálgico, o sea, aquella noche que la conoció. Y el ahora me sirve siempre para volver, porque el ahora es ahora, no hay demasiada discusión, demasiada ambigüedad. Pero también recuerden esto que es interesante de tener bien marcado el contexto. Acá King, con decir en el oído el teléfono seguía sonando, vamos al contesta, le agrega esto, que esto es el discurso de directo libre que nadie entiende, muchos rechazan incluso, bueno, que lo expliqué y fracasé miserablemente explicándolo en un video. Eh, con esto, con nada más mencionar el teléfono y la situación de él que está en la cabina, ya volvemos al tiempo base, que es, en este caso, él en la cabina. El Resplandor, la novela empieza con Jack que tiene una entrevista de trabajo, después le muestran el hotel. Obviamente el tiempo base va avanzando, como decíamos, es dinámico. En este caso, el tiempo base estaba en este momento en que Jack espera que Al le conteste, con el teléfono en la mano, la cabina telefónica, ya extintas prácticamente las cabinas telefónicas, en esa época, los años 80, existían, y simplemente con la mención de la cabina, que es tan fuerte que hasta el capítulo se llama la cabina telefónica, a King le basta para volver, pero podría haber usado la hora, y de hecho se usa mucho. Bueno, lo voy a terminar acá el video porque se me está haciendo muy largo, me parece. En todo caso, después podemos hacer una segunda parte. Díganme ustedes también si quedó claro, si no quedó claro. Después también podríamos marcar un poco la diferencia. Bueno, acá tenemos, hice un corte porque me había perdido en la página, no encontraba lo que quería encontrar. Acá tenemos, vieron que yo antes les hablaba de pretérito imperfecto, pretérito perfecto simple, lo mencioné al pasar. Ya sé que esto trae pesadillas. De hecho, yo di clases en la escuela secundaria y ni siquiera me gustaba dar la tabla de los tiempos verbales y no le digan a nadie, pero había algunos que no me los acordaba, que la verdad los tenía que mirar. A ver, pero esto es simple y es una cuestión gramatical, pero nos va a servir para entender muchas cosas, que los tiempos verbales no son algo solamente algo que se hizo para arruinarnos la vida. También se hizo para arruinar la vida, pero nada, está bien, no se hizo para ordenarnos la vida y el discurso, ¿no? Era una broma, por supuesto.
¿Qué diferencia hay entre el pretérito imperfecto amaba y el pretérito perfecto simple amé? Amaba, amé, odiaba, odié, bueno, lo que ustedes quieran. Lo voy a explicar con un ejemplo muy simple. Si yo les digo, Roberto cruzó la calle, ustedes ya se imaginan a Roberto en la calle de enfrente, del otro lado de la calle, o mejor dicho, en la vereda o acera de enfrente. Ahora, si yo digo Roberto cruzado a la calle, se lo imaginan a Roberto en mitad de la calle, todavía cruzando, tipo los Beatles en Abbey Road. ¿Por qué es eso? Porque el pretérito eh, imperfecto se refiere a acciones que todavía están en proceso, que todavía no terminaron, o acciones que eran habituales en un momento. Por ejemplo, yo en esa época salía con una chica, yo en esa época iba a clase de canto, yo en esa época amaba X grupo de rock. En cambio, cuando uno le dice, vamos a ponernos románticos, ya que tenemos el amaba, le dice a alguien yo te amé, eh, está bien, uno también le puede decir yo te amaba en este caso, eh, pero es una acción terminada. Vamos con un ejemplo mejor que el te amé, porque claro, ahora que me doy cuenta yo te amaba también es terrible. El verbo amor en pasado, los verbos, el verbo amar, mejor dicho, en pasado, siempre puede ser terrible. Pero si yo digo crucé, lo que decíamos antes, ya crucé. Si yo digo cruzaba la calle, bueno, me estoy refiriendo a algo que hacía habitualmente. En esa época cruzaba la calle para ir a ver a fulana, sigamos románticos. O el ejemplo que di recién, Roberto cruzaba la calle, Roberto arreglaba el auto cuando entró María. Estaba arreglando el auto. En cambio, si digo Roberto arregló el auto cuando entraba María, ni siquiera tiene sentido. Roberto arregló el auto y entró María, es decir, María entró después cuando Roberto ya había arreglado el auto. Eso simplemente, para que sepan. Por supuesto que después en el contexto de la escritura puede pasar como el yo amaba y yo amé, el ejemplo fallido que intenté dar, que en ese caso que uno le di, que una mujer le diga a un hombre, bueno, un hombre o una mujer, o como se les dé la gana, yo te amé o yo te amaba, puede ser más o menos lo mismo, pero en otros casos no. Cuando hablamos de una acción concreta, si arreglaba el auto es que todavía lo estaba arreglando, ahí si arregló el auto es que ya está, ya lo arregló. Espero que estas cosas hayan quedado más o menos claras, sé que puede ser un poco complicado, traté de hacerlo lo más simple posible. Si no quedó claro me dicen, espero no fracasar miserablemente como fracasé con el video del discurso indirecto libre. Por eso elegí este formato para este video, porque aquel video lo hice de otra manera, con guión y todo. Digo, bueno, voy a tratar de hacer este video que también puede llegar a tener sus complejidades, hacerlo más hablado, espero no haberlos aburrido. Pero bueno, esto es la artesanía de la literatura, son las herramientas con las que contamos. En todo caso, puedo hacer otro video con algunos otros ejemplos concretos. Pero no quiero atormentarlos más por hoy. Si llegaron a este canal de casualidad y les gusta la literatura, suscríbanse. Den like, dislike y todo eso que se dice al final de todos los videos de YouTube. Mi nombre es Alejandro, este es El Sur, Taller Literario y nos vemos la próxima.